Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, para lo cual me gustaría que me acompañen ahí en su Biblia a la tercera carta de Juan, donde estaremos meditando el día de hoy. El título de este sermón, Tú elige, tú elige. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido inspirado por alguna persona? ¿Alguien lo ha inspirado a hacer algo? ¿Se ha sentido motivado por alguien? Sin duda, creo que en nuestra vida hay personas que inspiran, ¿no? Vemos, por ejemplo, personas que se dedican al deporte que inspiran a otras a hacer deporte. Personas que en el área de la comida inspiran a otras a alimentarse bien. Y así podemos seguir en diferentes áreas, ¿no? En el área de la fe es algo similar. También hay dentro de la iglesia cristiana, dentro de los hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, personas de testimonio que han inspirado a otras, que han sido de inspiración. Pero aquí nosotros en esta carta, recuerdan que estudiamos la semana pasada en la tercera carta de Juan, vimos acerca de Gayo, que él tenía un buen testimonio, y vimos acerca de Diótrefes, que tenía un mal testimonio. Estos dos hombres, sin duda, pues estaban inspirando a alguien, ¿no? Ahí en la congregación, estaban motivando a alguien, ya sea Gayo hacia lo bueno o Diótrefes hacia lo malo, pero a alguien estaban inspirando. Y así nosotros a veces nos dejamos llevar por personas que nos inspiran. Pero por eso el título es Tú eliges, porque tú eliges a quién seguir, tú eliges a quién vas digamos, a imitar en este sentido. Vamos a leer nuestra porción que nos toca el día de hoy, de la tercera de Juan, donde hoy concluimos. Del capítulo 1, pues nada más tiene un capítulo, del versículo 11 al 15. Leemos la palabra y dice así: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y dice, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra que nos has dejado para que podamos meditar en ella. Bendícenos en este día, Señor, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para que podamos comprender, Señor, esta palabra y podamos ponerla en práctica. Ayúdame a mí, Señor, a que sea yo un instrumento para que pueda edificarse, Señor, tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Juan, en el verso 11 le dice a Gayo, porque la carta va dirigida a Gayo, y le dice: Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Entonces ese es el primer punto que nosotros vamos a desarrollar, que nosotros no debemos imitar lo malo. Así como Juan, el apóstol Juan, le hace la exhortación a Gayo a no imitar lo malo, nosotros también tenemos que tomar esta palabra para nosotros, a no imitar lo malo, sino imitar lo bueno. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Todos los días nosotros, en cada momento de nuestro día, nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones, ya sea hasta para vestirnos, ¿no? ¿Qué pantalón me voy a poner? ¿Cómo la voy a combinar con mi camisa? Si voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si salgo, me voy a comprar un helado de limón, de fresa, de vainilla. Y ¿a poco no a veces cuesta hasta trabajo para elegir cuando vas a la nevería, ¿no? Nos ha pasado, ¿no?
Que llegamos y de tantos sabores chocochips y tantos que no sabes, no, quiero piñón, pero también quiero chocomenta, y entonces nos cuesta trabajo para elegir. Estas son decisiones que no son tan complicadas o no tienen trascendencia. Pero en cuestión de las decisiones que nosotros podemos tomar, que sí tienen una repercusión en nuestra vida, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces aquí nos habla, por un lado, de lo malo. Tenemos aquí dos aspectos. Por un lado tenemos lo malo y por el otro lado tenemos lo bueno. Es tu decisión. Tú puedes elegir hacer lo malo o puedes elegir hacer lo bueno. Eso ya está en ti. No hay nadie que pueda cambiar eso. Tú lo vas a decidir. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esta mañana, cuando te levantaste, muy temprano o muy tarde, a la hora que te hayas levantado, y algunos dicen, a la hora que te hayas levantado, tú tomaste una decisión. Tomaste la decisión de venir a la congregación o de quedarte en tu casa. Esa decisión la tomaste. Si tú viniste a la congregación, bueno, tomaste una buena decisión, porque aquí tenemos una cita con el Señor y aquí vamos a encontrarnos con nuestro Creador y va a ser de bendición para nuestra vida. Es de bendición para nuestra vida congregarnos, porque aquí es donde nos animamos unos a otros a seguir en el camino. Y si tomamos la decisión de quedarnos en casa, pues estamos tomando una mala decisión, porque no nos vamos a alimentar con la palabra de Dios. ¿Recuerdas cuando decidiste seguir a Cristo? Nadie te puso una pistola en la cabeza para que tú aceptaras a Cristo como Señor y Salvador, ¿o sí? ¿Alguien te puso una pistola en la cabeza? No, nadie te obligó. Tú solo aceptaste seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque entendiste que tu vida no tenía sentido. Tú llevabas una vida sin sentido, sin propósito. Y cuando tú tuviste ese encuentro con Cristo, Cristo le dio sentido y le dio propósito a tu vida. Y por eso tú decidiste seguir a Cristo. Porque Él hizo valiosa tu existencia, le dio valor a tu vida. Y entonces ahora estás aquí, tomaste esa decisión, fuiste tú la que tomaste la decisión. Nadie ejerció coerción sobre ti. Así que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Cada uno somos responsables de cada decisión que tomamos. Si tú decides hacer lo malo, esa es tu responsabilidad. Y vamos a dar cuentas, porque somos personas moralmente responsables. Vamos a dar cuentas a nuestro Creador. El día que nosotros nos presentemos delante de Él, tendremos que dar cuentas de las cosas que hicimos o de las cosas que no hicimos. Acompáñame ahí en tu Biblia a Ezequiel, capítulo 18, y vamos a leer únicamente el versículo 20, porque algunas personas piensan que hacen lo malo o siguen lo malo porque su papá le heredó o su mamá le heredó lo malo, ¿no? Hay personas que así piensan. No, pues como el papá es borracho, parrandero, entonces ellos siguen dicen maldiciones generacionales, pero no es eso. Simplemente son conductas aprendidas. Se aprenden conductas, pero si tú aprendes una conducta en tu casa, de tu padre, de tu madre, una mala conducta, tú vas a dar cuenta por esa mala conducta. Tu padre va a dar cuenta por su conducta. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Así que cada uno es responsable de su maldad, de su pecado. Cada uno vamos a dar a Dios cuentas. No hay tal cosa que
yo voy a pagar por los pecados de mi padre o por los de mi madre. No, yo voy a pagar únicamente por mis pecados y tú por los tuyos. Así que entonces tenemos que tomar buenas decisiones para que el día que estemos delante de Dios no tengamos que irnos avergonzados. Otro texto que me gustaría que leyéramos es 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque hablando de la rendición de cuentas que cada uno vamos a presentar delante de Dios, es importante tener este conocimiento y saber que un día vamos a entregar cuentas delante de Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 nos dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí está hablando a cristianos, ¿eh? Pablo le está hablando a los de la iglesia de Corinto, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que vamos a entregar cuentas nosotros de las cosas que hicimos. Si tenemos lo malo delante de nosotros y tenemos lo bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tomar una decisión. Tenemos que escoger. El apóstol Juan recomienda a Gallo que no sea imitador de lo malo, sino de lo bueno. Es decir, que escoja, que elija lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Vamos a preguntar, ¿qué es lo bueno y lo malo? Para poder tener ese parámetro, ¿no? Dice en Génesis capítulo 1, cuando se habla de la creación, dice ahí que Dios creó la tierra, bueno, los cielos y la tierra, la lumbrera mayor, la lumbrera. Dice que cuando todo lo iba creando, dice que vio que era bueno. Génesis 1:30 dice que Dios vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios ha creado son buenas en gran manera. Así que Dios creó los árboles, los animales, todo lo hizo hermoso en su tiempo para nosotros, para que nosotros pudiéramos señorear sobre todo esto. Pero algo sucedió que el ser humano cayó de ese estado en el que estaba por el pecado. Y de ahí en adelante todos tenemos la tendencia y la inclinación hacia el mal. Porque es más fácil hacer lo malo. Cuando nosotros pretendemos hacer lo bueno, cuesta trabajo. ¿O a quién no le cuesta trabajo hacer lo bueno? Y lo malo lo hacemos casi pues ya lo hemos aprendido, ya lo hacemos como por inercia, porque estamos en ese camino. Pero ahora tenemos que esforzarnos por escoger lo bueno. Gallo era un hombre que es posible que él no tuviera un cargo en la iglesia, porque Juan no le dice a Gallo, ve y pon en orden esto, no le da una instrucción de esta manera. Mas sin en cambio entra en escena otro personaje que se llama Demetrio. En el versículo 12 entra Demetrio en acción. Dice Juan que todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Dice Juan, y nuestro testimonio pues es verdadero. Demetrio, ¿quién es Demetrio? No nos explica exactamente quién es, pero lo que podemos entender por el pasaje, hablando de que Gallo era un hombre hospedador, podemos entender que lo que Juan está diciendo es que reciba a Demetrio, porque Demetrio es posible que él fuera el portador de la carta y que él entregara la carta a Gallo. Y entonces Demetrio dice que es un hombre que tiene un testimonio impecable. Es posible que Demetrio venga a poner orden a la congregación, donde Gallo pues es un congregante. Y Demetrio puede ser el que esté tal vez liderando a los misioneros que estaban saliendo a diferentes lugares. Y entonces Juan dice, ahí va Demetrio, porque sabemos que dicen que la unión hace la fuerza, ¿no?
¿Cuántos han escuchado eso? Que la unión hace la fuerza. Bueno, tal vez Demetrio no tenía el carácter para poder corregir a Diótrefes, que era un hombre, ya vimos que era un hombre orgulloso, que quería el primer lugar y que estaba ahí oponiéndose a todo y que no recibía a los hermanos. Entonces Juan tal vez manda a Demetrio con la encomienda de poner orden en esa congregación. Y ahí es donde se introduce con un buen testimonio. Dice que aún la verdad daba testimonio de él. ¿Qué quiere decir esto, que la verdad daba testimonio de él? Bueno, este hombre tenía ya un camino recorrido en el cual su predicación, lo que él enseñaba, se conformaba a las palabras de Jesucristo. Entonces la misma verdad lo respaldaba, porque él predicaba la verdad. Él no iba enseñando mentiras. Y entonces Gallo recibe a Demetrio en su casa para que, o le está recomendando que reciba en su casa a Demetrio para que juntos pongan ese orden ahí en la congregación. Entonces, nosotros podemos ver que por un lado está el testimonio, el mal testimonio de Demetrio y de Diótrefes, y ahora el buen testimonio de Demetrio. Ya tenemos el de Gallo, pero ahora Juan añade otro testimonio más, el de Demetrio. Ya hay dos hombres de testimonio aquí. Y Juan le recomienda a Gallo diciéndole, no imites a Diótrefes en las cosas malas que está haciendo, sino imita a Demetrio. Y entonces por eso le manda a Demetrio para que vea también Gallo en Demetrio un ejemplo a seguir. Porque como les digo, a veces necesitamos quien nos inspire, ¿no? Necesitamos quien nos ponga un ejemplo para que nosotros sigamos ese mismo caminar. Cuando no lo tenemos, pues a veces andamos a ciegas. Y a veces queremos así como que arrancar el motor y andamos desanimados, apachurrados, porque no vemos a esas personas que nos den ejemplo. Entonces es importante seguir esos ejemplos para no imitar lo malo, sino lo bueno. Y entonces, tú puedes elegir en este momento qué vas a hacer. Puedes elegir seguir el buen testimonio de las personas, de los cristianos que tú conoces, o de los que están registrados en la Biblia, o puedes seguir el mal testimonio, lo malo que hacen las personas. Cada uno podemos elegir. ¿Qué vamos a hacer? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, donde podemos encontrar cómo Dios nos ha dado la libertad y el libre albedrío de poder elegir. O sea, Dios no nos ha hecho como personas sin voluntad, sin poder decidir, como algunos enseñan. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir sobre nuestra propia vida y sobre nuestras acciones. Deuteronomio capítulo 30, del 15 en adelante. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas a pasar el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice aquí, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Aquí está hablando de la tierra prometida que les prometió, bueno, a los hebreos, ¿no? Cuando dice, bueno,
síganme y les voy a dar esa tierra donde fluye leche y miel. Pero les pone, dice, pongo delante de ti el bien y el mal. Aquí está la bendición y la maldición. Escoge. Escoge. Y todavía dice Dios, escoge la bendición, escoge el bien, escoge la vida para que te vaya bien. O sea, cada uno de nosotros podemos elegir o podemos irnos hacia otro camino. ¿Qué dijo Josué cuando estaba con el pueblo? Porque él es el que continúa, ¿no? Primero Moisés lleva al pueblo por el desierto y Josué es el que introduce al pueblo en la tierra, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Josué? Cuando el pueblo estaba, él delante del pueblo, dice, escoger pues a quién habéis de servir. Josué 24:15. Dice, escoger pues a quién habéis de servir. Dice él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, él eligió seguir a Dios. ¿Tú a quién vas a elegir? ¿Vas a elegir seguir el buen testimonio de los hombres de Dios o vas a elegir seguir lo malo? Esa es tu única decisión. ¿Qué vas a hacer con esto? Escoge. Ya te dije que somos responsables de las decisiones que tomamos. Ahora, ¿por qué elegir lo bueno? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué debes elegir lo bueno o por qué hacer lo bueno? Si me gusta hacer lo malo. Hay personas que se deleitan en lo malo y les gusta, lo hacen y les gusta. Hay personas que se deleitan en lo bueno y lo hacen porque también les gusta. Dice el verso 11 del pasaje que estamos estudiando, de Tercera de Juan, dice que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, ¿por qué hacer lo bueno? Una razón de peso, porque para eso fuimos creados. Efesios capítulo 2 nos dice que somos hechura de Cristo. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La iglesia es hechura de Dios. La iglesia la creó Dios. ¿Para qué la creó? Para que nosotros, la iglesia, reflejásemos el carácter de Dios aquí en la tierra. Somos los representantes de Dios, somos embajadores de Cristo. No dice Pablo, como si Dios rogase por nosotros mismos, reconcíliense con Dios, pues nosotros somos esos embajadores, la iglesia somos los encargados de mostrar el carácter de Dios a las personas. Entonces somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. O sea, es decir, que ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer buenas obras, para que a través de la iglesia la gente pueda ver el carácter de Dios. Y entonces esa es una razón contundente por la que nosotros tenemos que hacer lo bueno, elegir lo bueno y apartarnos de lo malo. Pero si vivimos en lo malo, si nos deleitamos en lo malo, entonces estamos fallando. Pues somos la imagen del Dios invisible. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciases las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciáramos las virtudes. Para eso Dios nos llamó, para que nosotros anunciáramos al mundo las virtudes de Jesucristo. Su amor, su misericordia, su bondad, todas aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, podemos anunciarlas a las personas. Entonces, por eso tenemos que hacer lo malo, por eso tenemos que hacer lo bueno, y no hacer lo malo, no seguir lo malo. Porque, dice Santiago,
el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Santiago 4:17. La persona que ha nacido de nuevo y que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, ama hacer lo bueno, se deleita en lo bueno, anhela vivir haciendo las cosas para Dios. La persona que no ha nacido de nuevo se deleita en el pecado, le gusta la maldad, se burla de su prójimo. Cuando le va mal, se burla de las personas. Y nosotros cuando a alguien le va mal, nos dolemos con esa persona, lloramos con el que sufre. ¿No dice la Escritura que nosotros debemos aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo? Entonces tenemos que hacer eso. Tenemos que como compromiso amar y buscar hacer lo bueno. Ese es nuestro compromiso como buenos cristianos. Porque para eso fuimos creados. La iglesia, el cuerpo de Cristo en general, cada creyente. Sabemos nosotros que la iglesia no es el templo donde nos reunimos, sino que la iglesia somos cada persona, cada creyente, constituimos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo bueno porque hay una cosa que sucede, que nosotros cuando estamos en Cristo, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que a veces nosotros ni siquiera queremos hacer las cosas buenas, pero Dios pone en nosotros el hacerlo. Y de repente queremos hacer algo bueno porque es Dios el que está transformando nuestra vida, porque es Dios el que nos va llevando en ese camino. Pero tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos que Él nos guíe. Pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? Apartarnos del mal. A nosotros nos toca apartarnos del mal. Dice el Salmo 37:27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Tú apártate del mal, haz el bien. Eso es lo que dice el salmista, y eso es la exhortación que Juan le hace a Gallo. Le dice, no imites lo malo de Diótrefes. No imites eso. Te mando a Demetrio y imítalo a él. Imita lo bueno. Tenemos que imitar lo bueno. Y como les digo, tenemos nosotros algunas personas que podemos imitar. Y cada uno de nosotros tendríamos que decir, bueno, imítenme a mí. Pero si andamos haciendo lo malo, ¿cómo vamos a decirle a alguien que nos imite? ¿Verdad? No tenemos cara para decirle. Pero si hacemos lo bueno, pues sí, oye, imítame a mí. Así como decía el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Nosotros hacemos eso? ¿Nosotros imitamos a Cristo? Sin duda en la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿no? De los apóstoles. Y en la misma historia hay hombres de Dios que han tenido un buen testimonio. Pero el mejor testimonio que podemos ver es el de Cristo. Ahí no hay pierde. Cada vez que nosotros queramos comparar nuestra vida y ver cómo vamos, agarra el ejemplo de Cristo y ahí mídete con Él. Y ahí es cuando uno se hace a uno hasta chiquito porque dice, ay, no le llegamos. Entonces tenemos que procurar. Fíjense que algo que me llamaba la atención a mí aquí es que de alguna manera Juan está recomendando a Demetrio. Le hace una recomendación a Gallo, ¿no? Ahí está Demetrio. ¿Alguna vez ustedes han recomendado a alguien para un trabajo? ¿O alguna vez alguien los ha recomendado a ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuando has recomendado a alguien, ¿cómo ha quedado en el lugar donde lo has mandado? Yo las veces que he recomendado, en mi experiencia, las veces que he recomendado a alguien, la mayoría de las veces ha quedado mal.
no ha cumplido con el trabajo o no ha llenado la expectativa que él mismo puso. Y entonces o te dejan a medias el trabajo, no lo terminan y ya quedó mal. Y hasta a uno le da pena porque dice, híjole, no, pues quedó mal. O cuando a ti te recomiendan, ¿procuras cumplir con lo prometido? O dices, no, pues también, yo también a medias. Fíjense que Juan recomienda a Demetrio como hombre de buen testimonio. ¿Así nos podrán recomendar a nosotros? Si alguien recomienda a José Luis y que de repente José Luis a medias, supe de un pastor en esa semana que cayó en adulterio. O sea, un hombre que llevaba años perseverando, enseñando ya, no es un pastor cualquiera, es un pastor ya de años. Y resulta que tenía doble vida. Se le ocurrió echarse una canita al aire. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? Salomón escribe, ¿no? Dice, así como las moscas hacen heder el perfume del perfumista, dice, una pequeña locura en el que es contado como sabio, termina con su testimonio. Ahí acaba. Una pequeña locura. ¿Por qué? Porque decidió hacer lo malo. Porque pues todos lo hacen, ¿no? Ha de haber dicho, pues todos lo hacen, cualquiera se va con otra. Decidió hacer lo malo, él estaba en su decisión. Él pudo haber frenado, decir no, pero dijo no, pues al cabo mundo ahí te quedas, ¿no? Y se fue. Bueno, eso ahora lo llevó a ponerse en el centro de todos, como para ver ahora como un mal ejemplo. Antes era un buen ejemplo, antes era una persona que inspiraba a otros. Ahora, bueno, va a inspirar a otros, pero del mundo, ¿no? Ahora ya no. Entonces, vemos cómo la recomendación aquí de Juan es una recomendación muy importante, porque recomienda a Demetrio, dice, Demetrio tiene un buen testimonio, un hombre impecable. Así debemos de ser nosotros, personas impecables, que no tengamos nada que avergonzarnos, pero sí tenemos cosas de qué avergonzarnos. Hay que pedir perdón a Dios y hay que elegir hacer lo bueno. De aquí en adelante hacer lo bueno, para que la verdad de Dios no sea blasfemada por nuestro testimonio. ¿No te gustaría que todas las personas que te conocen pudieran dar un buen testimonio de ti, te pudieran recomendar y dijeran, no, pues mira, fulano de tal es una persona íntegra? ¿A quién no le gustaría? Pues a cualquiera, ¿no? Así que, en conclusión, por muchas personas que se hacen llamar cristianas, el nombre de Dios es blasfemado todos los días, como este hombre que les decía. O sea, siguen a Dios y de repente con sus hechos terminan dando mal testimonio y hablando mal de Dios por lo que ellos hacen. Si nos apartamos del mal, tendremos un buen testimonio. Y no solo nos beneficiará a nosotros ese buen testimonio, sino que también va a glorificar a Dios y va a traer buena reputación sobre la iglesia. Si tú tienes un buen testimonio, no nada más te beneficia a ti, tú estás haciendo que una buena reputación caiga sobre esta congregación al tener un buen testimonio. Y no nada más sobre esta congregación, sino sobre todas, ¿no? A veces la gente no quiere venir a la iglesia, ¿saben por qué? Porque dicen, no, pues ahí nomás te quitan el dinero. No, ahí nada más te quieren tener como prisionero, haz esto, haz esto, haz esto. Y la gente dice, no, pues para eso no. O la gente va a iglesias y tiene malas experiencias, porque entran a las iglesias y están brincando, corriendo y dicen, oye, parece que están locos. Así dijo una vez una persona,
Dijo, no, pues yo llegué a la iglesia y estaban unos brincando, unos tirados en el suelo, otros pataleando y estaban unos riendo. Y dije, ¿estos están locos? ¿Me vine a meter al manicomio o qué? Pues eso es un mal testimonio. Así que por eso la gente no quiere a veces acercarse a las iglesias. Por eso demos un buen testimonio. Dios es un Dios de orden. Y como es un Dios de orden, tenemos que mostrar orden. Tenemos que mostrar cordura. Pero por muchos el nombre de Dios es blasfemado. Y la gente por eso no quiere acercarse. Pero nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que seguir lo bueno y no hacer lo malo. Si ellos lo hacen, allá ellos, cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestra propia vida. Así que tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro testimonio y seguir lo bueno, no lo malo, para que Dios obre en nuestra vida. Ya les dije que hay dos tipos de personas, quienes se deleitan en el pecado y quienes se deleitan en lo bueno. ¿De cuáles vas a ser tú? Yo te recomiendo que de las que se deleiten en lo bueno, que hagas lo bueno, que lo examines todo, que retengas lo bueno y que te abstengas de toda especie de mal, para que vivas tranquilo y para que tu conciencia no te acuse y para que la gente pueda ver en ti una persona que motiva a otros a seguir en la fe, a caminar en la fe. Amén. Padre, gracias por tu palabra que nos dejaste poder estudiar esta tarde. Te bendecimos porque sabemos que tú eres bueno y que tu misericordia, Señor, es para siempre. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Todas las cosas que hiciste, mi Dios, las hiciste hermosas en su tiempo y pusiste la eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, sin nosotros entender lo que tú hiciste desde el principio hasta el fin. Por eso hoy, mi Dios, queremos darte gracias por tu bondad que no merecemos y queremos rogarte que nos ayudes a abrazar lo bueno, a seguir la verdad, a no blasfemar tu nombre, a que seas tú, mi Dios, en cada uno de nosotros apoyándonos para que podamos tener un buen testimonio y así que podamos glorificar tu nombre, que tu nombre pueda ser puesto en alto por nuestras vidas, que nuestras vidas reflejen tu carácter, que nuestras vidas, Señor, glorifiquen tu nombre, Señor. Que en todo tiempo, Señor, sean blancos nuestros vestidos. Que unja, Señor, nuestra cabeza, Señor, con óleo de alegría, Señor, con óleo de alabanza para que nosotros vivamos confiados en ti siempre, Padre. Ayúdanos a tener ese buen testimonio y a ser ejemplo a los creyentes en fe, en amor, en paciencia, en dominio propio, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, que podamos ser ese buen ejemplo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues qué hermosa es la palabra de Dios y pues les damos un saludo a los que se conectaron a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los cuide, los proteja y les ayude a ser personas de buen testimonio. Y sigan lo bueno, y apártense del mal para que el Dios de paz nos dé esperanza en esta vida. Amén.